Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi grupo está formado por John Harold Marín, Carolina Sánchez y mi persona, Ana María Celes. Nosotros les vamos a hablar acerca de la falacia de la pregunta compleja. De todas las falacias que se utilizan en el razonamiento cotidiano, una de las más comunes es la de formular una pregunta de tal forma que se presupone la veracidad de alguna conclusión implícita en esa pregunta. Es probable que la pregunta misma sea retórica y no busque genuinamente una respuesta, pero al formular con seriedad la pregunta, muchas veces se logra de modo falaz el propósito de quien está interrogando. Es decir, es una falacia que se produce cuando alguien hace una pregunta que presupone algo y que no ha sido probado o que no ha sido aceptado por todos los implicados. Buenos días, mi nombre es Carolina Sánchez y vamos a hablar sobre la falacia de las preguntas complejas. La falacia de las preguntas complejas es una pregunta que trae una afirmación que en realidad podría ser un objeto de duda. Esa falacia también ocurre cuando alguien hace una pregunta que presupone algo que no ha sido probado. Entonces, uno de los ejemplos para entender más sobre la falacia de las preguntas complejas sería cuando le hacen una pregunta a una persona, usted ha dejado de emborracharse todas las noches. Si la persona llega a responder que sí, la persona implica que admite que en su pasado lo hacía, pero si llega a responder que no, quiere decir que lo sigue haciendo. Entonces aquí es un claro ejemplo de la falacia de las preguntas complejas. Muchas gracias. En resumen, esta falacia lo que hace es suponer en una pregunta algo que no está demostrado, buscando orillar al cuestionado a aceptar aquella suposición. Ejemplo de esto es si le pregunto a alguien ¿cuándo va a dejar de ser un pecador? Lo que estoy suponiendo es que esta persona ya es un pecador, sin ni siquiera haberlo demostrado. Esta falacia trata de jugar con los perjuicios de la persona que escucha y trata sutilmente de instaurar un perjuicio para poder hacer que esa persona asuma una postura o una respuesta de manera táctica. O en otras palabras, que no se expresa, no se dice, pero se supone y se sobreentiende. Por lo tanto, la falacia de la pregunta compleja supone una petición de principio, es decir, lanza una tesis que no ha sido demostrada. Muchas personas también clasifican a esta falacia de la pregunta compleja como un pensamiento incompleto, como una falacia de datos insuficientes. Es de datos insuficientes porque la información que está suponiendo justamente está prejuzgada, sin ser demostrada. Y recordemos que no toda pregunta implica necesariamente una suposición y por lo tanto no todas las preguntas llevan a una falacia de por medio. Ni siquiera todas las suposiciones tal vez insertadas en una pregunta podrían ser consideradas como falaces, a menos que haya alguien que detecte esta suposición como indemostrable. Ejemplo de lo que acabo de decir es si nosotros decimos los americanistas son una gente bastante pesada y entonces circula este rumor. Podremos suponer esto en una pregunta y señalar ¿hasta cuándo los americanistas dejarán de ser tan pesados? Aquí sí hay claramente una suposición que es falaz, pero en otro tipo de preguntas esto no podrá ser el caso. Pensemos en lo siguiente, ¿hasta cuándo el universo va a dejar de ser un misterio? Está suponiendo que el universo es un misterio. Y efectivamente lo es, ya que, no es una falacia, ya que hay muchas partes del universo que no están totalmente visitadas y no conocemos. A continuación, y para finalizar, los dejaremos con más ejemplos de esta falacia de la pregunta compleja. Feliz fin de semana y un fuerte abrazo.